Vamos a iniciar sexto día del seminario. Felicito a todos los que han podido estar, ¿verdad? Constantemente en el sexto día. Día más importante de todos, el más importante de la vida eterna, de hecho, si alguien no lo ha llevado. Ahora, si hay otros que ya han llevado el seminario, yo les invito a reflexionar acerca de. A veces obviamos muchas cosas, a veces decimos, ya eso ya lo escuché. Pero en 2 Corintios 13, versículo 5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Entonces no vaya a ser que no tengamos el entendimiento completo o que tengamos el conocimiento en nuestra cabeza y no haya bajado a nuestro corazón. O sea, que tengamos como teoría, como una materia de la universidad, ¿verdad? Que los chiquillos, ¿verdad?, la pasan y ya se les olvidó. Y se hace un examen de matemática y se estudia y se estudia y se estudia para el examen. Se hizo el examen, 15 días después le dan una operación y ya no se acuerdan cómo era porque solo estudiaron para el examen. Esto no es una materia. Esto es la vida eterna, la que está en juego, y necesitamos examinar si realmente amamos. Yo le preguntaba a la iglesia de San José el domingo, que tuve la oportunidad de compartir, ¿aman realmente al Señor? ¿Usted ama al Señor? Y pasó el mismo silencio. ¿Por qué? Porque si uno dice que sí ama al Señor, tiene que hacer lo que el Señor le dice. Y muchas veces no hacemos lo que el Señor nos dice. Muchas veces no leemos lo que necesitamos leer de la palabra, no oramos lo que necesitamos orar, no memorizamos lo que necesitamos memorizar, no compartimos, no evangelizamos, no damos la prioridad al Señor. ¿Cómo puedo decirle yo, te amo, Señor, si no hago nada por agradecerle al Señor lo que Él hace por mí? Entonces, tenemos que reflexionar. Entonces, todos los que ya han llevado el seminario, pues a reflexionar si realmente tenemos esa fe verdadera, ¿verdad? De la seguridad de la salvación. Que es 2 Corintios 13, 5. O sea, que si en este momento viniera el Señor así en un abrir y cerrar de ojos, ¿usted se va o usted se queda ahí sentado? Yo me voy. Se queda sentado viendo la pantalla, pues yo no me quedo. A mí no me ven más. Gracias a la seguridad de la salvación que ha llegado a nuestras vidas. Por eso tenemos que tener esa conciencia. Entonces, ¿cuántos no han llevado seminario? No han llegado al día 6. Ok, doña Flor, David, doña Levina, ¿verdad? Tampoco, eso no ha llegado a este día, ¿verdad? No. Ah, ok. 3. ¿Ah? Usted también no ha llegado al día 6, digamos así completo. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Todos los demás han llegado hacia el día 6, al día de hoy? Sí. Bueno, perfecto. Entonces tengo que hacer, antes de orar, tengo que hacer una pregunta de rigor. Y ya todos pasamos por ahí, no se preocupen. No la tengo contra nadie, ni la agarré contra usted. Pero es una... Cuando usted va al médico, le hacen un diagnóstico, ¿verdad? Aquí la palabra nos hace un diagnóstico. Es más, vamos a orar para hacer esta pregunta mejor primero. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosísima noche, y gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar a cabo en el hogar de los hermanos Yadir y Vilma, Señor, este seminario. Hoy es el día más importante, el que tú nos enseñas a través de las Escrituras, cómo es que podríamos ser salvos, Señor. Te pido que quites todo orgullo, que quites todo conocimiento negativo, todo lo que se ha aprendido, Señor, y no funciona, no ha sido provechoso para nuestro espíritu, Padre, que quede fuera, que salga la mentira completamente, para que pueda entrar tu verdad, Señor. La verdad del Evangelio y la verdad de la palabra. Te pedimos que en este día, así como cuando entraste a la casa de Zaqueo y dijiste, en esta noche ha entrado la salvación a este hogar, eso te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, en este momento,
que entre la salvación a este hogar en esta noche. Humildemente te pedimos que puedas unificar la fe de todos los que estamos acá presentes para estar preparados como las 5 vírgenes prudentes y no como las vírgenes insensatas. Quedaron fuera de las bodas. Nosotros queremos estar dentro todos, Señor, y así esta población de casi 97,000 personas, casi 100,000 personas, podamos iluminar y llevar a muchos al conocimiento de la verdad, que han sido engañados, o que ni tan siquiera conocen tu palabra, para así poder crecer espiritualmente aquí a nivel de almas en San Ramón. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, la pregunta. Doña Levina, según su conciencia, delante de Dios, ¿usted sería justa o pecadora? Justa. Justa sería usted. ¿Cómo? ¿Por qué usted es justa? Pues porque yo tuve ese nuevo nacimiento, esa nueva forma de ver la palabra, ya no como antes, sino nueva completamente. ¿Y cómo tuvo usted esa forma? Cuando llegué por primera vez aquí. Ajá, Sí, ok. realmente. Pero si usted peca mañana y no pide perdón, ¿va al cielo o va al infierno? Pues iría al cielo porque el Señor murió una sola vez por mí. Ajá. Él pagó por mis pecados. Ya, Jesús. ¿Cómo pagó Jesús por sus pecados? Con su muerte en la cruz y con su derrame de sangre. Con el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y esa es su fe. Esa es mi fe. Ok. Pero veamos aquel día que enojarlos es igual que matar. Así. Ajá. ¿Y usted se enoja? Nunca. ¿Nunca se enoja? Pero antes me enojaba fácil. Era enojosísima. Ajá, sí. Ahora ya no. Dice que si tenemos otros dioses, ¿verdad? También. O que si amamos a Dios, no con toda nuestra alma. ¿Logra usted amar a Dios con toda su alma? Pues esa es la fe que yo tengo, de que lo pueda amar. Es más, Más que a sus hijos. tengo que amarlo más que a mis hijos. Pero bueno, eso es un proceso. Porque todavía le digo, Señor, ayúdame a que yo ame más las cosas de arriba que las de aquí abajo. ¿Podrá usted amar al prójimo más que a usted misma? Lo voy a estar difícil. Ahí sí nos oímos, ¿verdad? Entonces, ¿seríamos justos o pecadores? Si no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero ya estamos caminando, ¿verdad? Ahí vamos. Caminando poco a poco hasta llegar al... Porque ¿qué dice la palabra? Dice, aquel que llega hasta el final será salvo. O sea, que hay que luchar y esforzarse y llegar al final. Vamos a ver hoy cómo nos va, ¿verdad? David, según su conciencia, delante de Dios, nacemos como pecadores, crecemos como pecadores, damos fruto de pecado. Por medio de Adán nos sería el pecado y nacemos ya como pecadores. Entonces, según su conciencia, delante de Dios, ¿sería justo o pecador? Justo. Ok. Doña Flor, según su conciencia, delante de Dios, ¿usted sería justa o pecadora? Nacemos como pecadores. Si nos enojamos, somos pecadores. Lo vimos la semana pasada. Con solo enojarse. Con solo, ¿cómo se llama? Con solo codiciar. Ya somos pecadores. Según su conciencia, delante de Dios, ¿sería justa o pecadora? Usted sería justa. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó nuestros pecados y murió por nosotros. Ok. Pero si usted peca mañana y no pide perdón y se muere, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Si no pide perdón. ¿Ah? ¿Al fuego? Ok, está bien, perfecto. Para eso estamos aquí, para no ir ahí, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Yo, Ajá. no, disculpe, yo cuando no vengo, yo lo oigo otro día, yo lo escucho. Ah, bueno, sí. Sí. Pero ya lo llevó, ¿o no? El 6. El 6 sí, Ajá. Ok, bueno, entonces, según su conciencia, ¿delante de Dios, justa o pecadora? yo justo. ¿Justa por qué sería? Porque ya, yo no tengo pecado, porque ya Dios, Él, derramó su sangre por mí, y ya Él me perdonó. Y si peco, ya yo tengo que ser consciente que a dónde voy a ir si peco, tengo que pedir perdón al Señor. Ajá. Si peca, ¿a dónde iría? Y se muere. Al infierno también. Ok. Bueno, entonces todo eso tenemos que examinarlo el día de hoy. Si realmente estamos en la fe, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué pasa si peca mañana y no pide perdón, David? La misericordia de Cristo, que por eso Él vino a
entonces Él ya justificó los pasados, los presentes y los futuros. Entonces yo sé que ya, aparte de que mi humanidad me hace pecador, por medio de la fe y de la gracia que nos regala Jesucristo, somos salvos. Ok, entonces eso es lo que vamos a unificar y estar todos en el mismo espíritu y tener la comprensión de las escrituras, completa, absoluta, ¿verdad? Entonces muchas gracias a todos los que han contestado, ¿verdad? Es una pregunta incómoda, se incomoda uno con eso, pero a mí siempre me preguntaban y yo decía que justo, pero era pecador. Pero yo por fuera decía que justo. Yo en mi mente sabía que Cristo me había justificado en la cruz, pero no creía. Pregunto, ¿cuántos piden perdón aquí cuando oran? Levanta la mano los que piden perdón. Ok, ajá. ¿Piden perdón? Por costumbre. Ah, por costumbre. Ok, está bien, hermano. Pide perdón porque uno, esta carne jala el pecado, pero ya no es perdón para salvación, sino porque fallamos. Humanamente nos sentimos mal cuando le fallamos a Dios por agradecimiento. A ver, yo en lo personal he hecho cosas que no están bien. Y tal vez voy a dar un ejemplo. Hice un comentario que no debía y eso me hizo sentirme mal. Me hizo sentirme muy mal, me dolió porque ofendí a un Dios que es bueno. Pero yo le digo, ay Señor, perdón, ¿qué metí de pata? Perdóname. Pero No es para salvación. Y sé que no me voy a ir al fuego por eso. Pero siento la necesidad de disculparme delante de Dios porque siento... ahora al final acuérdenme de hablar de eso. San Juan 1.9. De ese punto específico, sí. De cómo... Por lo menos sí, me libero mucho cuando hago algo porque... Si usted siente que se desahoga. Sí, porque... Pero San Juan 1.9 nos dice qué es lo que hay que hacer. Precisamente para liberarnos de toda esa culpa. Porque estamos un cuerpo pecaminoso. Sí, lo tenemos claro. Entonces, ajá. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar. Para entender la salvación de hoy en día, para poderla entender, necesitamos comprender cómo era que se hacía la ley de la expiación para el pueblo de Israel. Ese es el tabernáculo. Ellos vivían en tiendas, así, en el desierto, ¿verdad? Y ahí estaba el tabernáculo, donde sacrificaban las ovejas, donde sacrificaban los machos cabríos y los becerros que traían los que aceptaban que habían cometido pecado. El que pecare por hierro, el Levítico 4, versículo, ya les digo, 32, creo que es, 34. Vamos a ir al libro del Levítico. Levítico 4, vamos a leer del 27. Levítico 4, versículo 27. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí en el tabernáculo llevaban las ofrendas para la expiación de los pecados. Entonces dice aquí en Levítico 4, versículo 28. Nos dice, no, 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer, que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, punto 1, luego que conoce su pecado que cometió. Nosotros tenemos que estar claros, y cuando vamos a responder tal vez nos da pena, pero usted tiene que usted tiene que reconocer si tiene o no tiene pecado. Y eso es algo personal con Dios. Eso nada ni nadie lo puede hacer, solo usted y Dios. Y Dios es un caballero y no lo va a estrujar a usted. Si usted reconoce que tiene pecado, aquí el pueblo de Israel dice que luego, el 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Tenía que, después de reconocer, fallé delante de Dios, tenía que llevar una ofrenda, que era una cabra, macho cabrío, un becerro, ¿verdad? Para el holocausto. Y ahí cortaban, primero cortaban la cabeza, desangraban el animal, cortaban las extremidades, los organizaban en esas mesas, las ordenaban, ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego sacaban las vísceras, abrían, lavaban todo, después lo encendían en fuego para Jehová.
Esa era la expiación y eso era lo que tenía que hacer Abraham con su hijo Isaac, allá en el monte Moriah, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un dedazo. Tenemos que ya terminamos y no hemos empezado. Sí. Siempre aprieto una tecla ahí que me da fin. Ah, es que dice fin, ¿verdad? Con razón. La tecla fin. Ok, estamos aquí. ¿Verdad? Entonces se llevaba una ofrenda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pase adelante. Entonces se llevaba una ofrenda para la expiación del pecado. Entonces, cuando alguien cometía pecado, ¿qué hacía? Pedía perdón. Llevaba la ofrenda. Antiguo Testamento. Reconoce que pecó. Pecó por hierro, reconoce que pecó. Entonces dice que imponía las manos sobre la ofrenda. Lo leímos, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Entonces, ¿quién tiene el pecado? ¿La persona o la ofrenda? ¿Quién tiene aquí el pecado? Aquí en la persona. Entonces, ¿quién carga el pecado? La persona en este momento. Entonces dice aquí en Levítico 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, necesitamos ver qué significa imposición de manos. Por eso esto es una práctica peligrosísima que se hace en todas las iglesias, lamentablemente, o en la mayoría. Entonces, imposición de manos significa en hebreo pasar, trasladar y encargar. Entonces, cuando alguien impone las manos sobre otra persona, que es todo lo que hacen ahí, ¿verdad? Todo lo que hacíamos nosotros. O me hacían, ¿verdad? Ahí me intentaban votar a mí en varias ocasiones. Entonces, crisis están todas, ¿verdad? Las mañas sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la imposición de manos significa que la persona traspasa, traslada, encarga el pecado a la ofrenda. Imagínense cuando un pecador ora por otro pecador y le traslada el pecado que tiene tras del que el otro que ya tiene y hace una bola de nieve, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Bueno, esto es en hebreo y esto es el original. Pasar, trasladar y encargar. Entonces, después de que se hacía la imposición de manos, ahora ¿quién tiene el pecado? ¿La persona o la ofrenda? La ofrenda. ¿Y quién tiene que morir por el pecado? ¿La persona o la ofrenda? La ofrenda. Y aunque la persona muriese por el pecado, no lo puede quitar. Tiene que ser una ofrenda, y una ofrenda es importante. Tiene que ser una ofrenda sin defecto. No puede tener ninguna mancha, ningún raspón, no puede tener cortada la oreja, no puede ser afectada en absolutamente nada, no puede quedar de unas piernitas, a veces se les pegan así en nada, no puede tener nada, tiene que ser pero impecable, ¿verdad? A veces se les hacen unas, no sé si han visto como unos quemones aquí. A los perros también se les hace. Entonces, nada, no puede ser absolutamente nada. Tiene que ser una ofrenda perfecta. Ya, y presten mucha atención porque tiene que ser perfecta. Entonces, la ofrenda perfecta, ¿quién tiene que morir? ¿La persona o la ofrenda? La ofrenda tiene que morir. Vamos a ver de qué forma mueren. Estas son las mesas que les decía y aquí las organizan, aquí los ordenan, ¿verdad? Para matarlos tienen que sacar toda la sangre. No sé si saben que los judíos no comen animal con sangre. O sea, no se comen un bistec jugoso así de sangre porque es para ellos prohibido. Ellos tenían amigos que trabajaban en Montecillos, se metían a los congeladores y primero guindaban el animal para matarlo. Entonces lo degollaban y dejaban que saliera toda la sangre. Y ya después hacían todo el sistema que ellos tienen, ¿verdad? Para comer. ¿Quiénes son los que matan a la ofrenda? Los sacerdotes.
Y ya ahora para hacer el tercer templo, ahí sale en internet por todos lados. Ya están preparando el tercer templo, ya están las vacas rojas, ya está el hilo de oro de color azul. Oro azul, con un animalito que tiñe el oro. Ya tienen oro azul para los sumos sacerdotes que van a hacer las ofrendas en el tercer templo. Aquí está la menorá, aquí está el arca del pacto, donde está la vara de Aarón y las tablas de Moisés, ¿verdad? Perdón. Y el maná. El maná. Entonces, eso es de madera y está forrado en oro, ¿verdad? El arca está forrada completamente en oro. Esto era lo que había en el tabernáculo. Hacía grandes rasgos, una pincelada. Ahora, ¿cómo nacemos nosotros? Con pecado. Como pecadores. Entonces, ¿cómo el pecador puede alcanzar ser purificado, limpiado de pecado? Vamos a ver, aquí tenemos al pecador, pero también tenemos una ofrenda. Tenemos una ofrenda. ¿Y quién tiene el pecado ahí? En esta imagen. ¿La persona o la ofrenda? La persona. ¿Está bien? Entonces, la persona, que somos nosotros, poniéndonos en esa posición, que nacemos con pecado, y si alguno de los que está aquí se examinó y dice, no, pero yo sí tengo pecado, no lo va a decir ni va a levantar la mano, hey, yo tengo pecado. Pero su conciencia le acusa con pecado. Porque por cualquier cosa, porque se enoja, porque Dios no es el primer lugar, porque no ama al prójimo como a usted mismo, porque usted no es capaz de darle su casa, su cama, y su plata, y su cédula, y su identidad, todo, su teléfono. Entonces, porque no logramos amar al prójimo como a nosotros mismos, bajo la ley ya estamos con pecado. Ya no podríamos cumplir la ley. Ya no podríamos entrar al reino de los cielos. Entonces pasaríamos a ser el pecador que está ahí. Ese pecador tiene que traspasar, tiene que encargar y tiene que trasladar el pecado ¿a quién? A la ofrenda. Ok. Entonces, antes se hacía con imposición de manos. Hoy vamos a ver cómo se hace hoy en día. Trasladar, traspasar y encargar. Entonces, ahora ¿quién tiene el pecado? ¿La persona o la ofrenda? La ofrenda. ¿Quién tiene que morir? La palabra dice que la paga del pecado es sí o sí. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero aunque uno muera por el pecado, ¿va a quedar libre o no? ¿Va a quedar limpio? Si usted muere por su pecado. No queda limpio. Entonces, necesitamos una ofrenda. La paga del pecado es muerte. Por la sangre de la ofrenda es que podemos quedar limpios de pecado. Es la única forma. En el Antiguo Testamento, es la única forma en el Antiguo Testamento y es la única forma en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la ofrenda nuestra es... ¿Quién es nuestra ofrenda? Eso es lo que necesitamos creer, no conocer, lo conocemos, pero no lo creemos. Entonces, ¿cómo nosotros trasladamos, traspasamos y encargamos el pecado a Cristo? Por medio de la fe en su sangre. Y Él muere derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y San Juan 1:29 que dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Entonces, ¿por qué usted estaba con pecado? Porque no creemos, porque no entendemos, porque no nos habían explicado que Cristo vino a quitar el pecado, como lo dijo David ahora, del pasado, ahora lo vamos a ver, del presente y del futuro. Entonces, si alguien tiene esta fe, pasaría a ser justificado por la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Y limpio todos sus pecados. ¿Quién es nuestra ofrenda? Cristo en la cruz, derramando su sangre por
nosotros, ¿verdad? Él es nuestra ofrenda. Leemos juntos Isaías 53, 5 y 6. Hace 2750 años, o sea, hace 750 años antes de Cristo, Isaías, inspirado por Dios, escribió. Mas él, todos juntos, vamos a leer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Qué hizo Jehová? ¿En quién? ¿Y quién es él? Cristo. Jehová cargó el pecado de todo el mundo en Jesucristo. Porque usted tenía pecado. Porque usted tiene pecado. Porque no creemos, no trasladamos, no traspasamos, no encargamos nuestro pecado a Cristo, que ya murió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados. Entonces, por eso pido perdón todas las noches. Porque no creo que la sangre de Jesucristo fue suficiente para perdonar mi pecado pasado, presente y futuro. Entonces, si creemos, la Biblia no dice en ninguna parte que hay que pedir perdón para perdón de pecados. Pero sí nos dice Hechos 10, versículo 43, por ejemplo, que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Eso dice Hechos 10, versículo 43. Efesios 1, versículo 7, también nos dice que por su sangre recibimos el perdón de pecados. No por pedir perdón, sino que nos adoctrinaron a pedir perdón. Es antibíblico pedir perdón por los pecados. No existe, no hay tal en la Biblia que pidan perdón y sean perdonados los pecados. La que vamos a ver la otra semana, el ladrón en la cruz, ¿en qué momento pidió perdón? Lo vamos a examinar la otra semana. La mujer adúltera que venía de acostarse con un hombre que no era su esposo, ¿pidió perdón? ¿En qué momento? No pidió perdón. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces necesitamos entender que no es pidiendo perdón, es con fe. Y eso lo vamos a reforzar todo el estudio el día de hoy. De esta forma derramó Cristo la sangre en la cruz. Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Leemos San Juan 19, versículo 30, juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo? Consumado es. Hecho está. Ya se canceló, ya se pagó su pecado y el mío. Si yo lo creo, soy libre de pecado. Si no lo creo, voy al infierno. Porque San Juan 3, versículo 18 nos dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Okay. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La sangre de Cristo es por la eternidad, para la eternidad trae el perdón de todo pecado. Ya Él pagó todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro. Un pasaje que para los cristianos ha sido estandarte, ha sido como ¿verdad? El más reconocido. Y yo, aunque predicaba, aunque era pastor, aunque era de todo, no lo entendía entonces. Porque vamos a leer San Juan 3:16 juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que pide perdón, para que todo aquel que hace oración de fe, ¿dice ahí eso? No. Okay. Para todo aquel que se porta bien, tampoco dice eso, ¿verdad? Leemos, seguimos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación viene por medio de la fe en la sangre de Jesucristo.
No por la acción de si usted se porta muy bien o muy mal. No si usted puede hacer mucho o puede hacer poco. Usted solo necesita hacer una cosa. Hacer nada. Porque la salvación no viene de usted. Sí, ¿verdad? Suena así muy fácil, no haga nada. No, pero sí hay que hacer algo, hay que tener la fe. Hay que creer. Pero es que la fe no es suya. La fe es de Cristo. No somos capaces ni de tener fe. Él nos da su fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. Pero él también dijo una cosa que nosotros no la habíamos entendido. Si alguno pecare, o sea, él estaba dando a entender que nosotros siempre íbamos a pecar. Ya eso es para lo justo. Si Usted me está alguno nombrando. pecare, sí, Ajá. abogado tiene para él. Usted me está nombrando 1 Juan 2:1. Hijitos míos, ve, hijos. Ya para los que creyeron pasan a ser hijos santos, justos, perfeccionados por la sangre de Cristo. Él les dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿verdad? Hijitos, chiquititos, recién nacidos. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿ve? Que nos justifica a nosotros, ¿verdad? Entonces, para que todo aquel que en Él quiere no se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Utilizar la fe que Dios nos da. Y creer no es una acción. Orar sí es una acción. No, perdón, primera, Primera de Juan 2:1. Orar, por ejemplo, voy a ir a la habitación a orar, es una acción. Voy no sé, voy a portarme bien, es una acción. ¿Verdad? O sea, voy a pedir perdón, es una acción. Voy a creer, es algo que Dios me da y nada más creer. ¿Verdad? En el Evangelio, en su palabra. Creer no es una acción, entonces no es por su obra. A mí me enseñaron así. Yo creo que la mayoría, pero voy a hablar por mí. Que si yo pecaba, pedía perdón y me moría, ¿a dónde iba? Si pedía perdón y me moría. Al cielo. No, porque me enseñaron que si pecaba, pedía perdón, ya pedía perdón y me moría, iba al cielo. así estaba. Así me enseñaron a mí, ¿verdad? Pero me enseñaron que si yo pecaba, no pedía perdón, ¿verdad? No pedía perdón. Peco, no pido perdón y me muero. ¿A dónde voy? Al infierno. ¿De quién dependía esa salvación? Lo que a mí me enseñaron es que dependía de si yo pedía perdón o si no pedía perdón. Entonces, tienes que irte. Saquemos la fotito, ¿no? Para que salgan. Entonces, quédese. Vamos a ver. Ajá. Vamos a salir entonces todos de una vez aquí. Ahora sacamos otra. Pero para que no. El teléfono todo sucio. Y mover lo que hay. Vamos a ver una fotito, una sonrisa por ahí. 1, 2, 3. Con el corazoncito ahí. 1, 2, 3. Ahí estamos. Ya. Ok. Entonces me enseñaron que dependía de mí. Entonces, ¿para qué Cristo iba a morir en la cruz? Si yo pidiendo perdón ya podía quedar perdonado. ¿Para qué iba a venir Cristo a la cruz? No. Él hizo todo, yo no hice nada, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Zacarías, unos 600 años antes de Cristo, dice lo siguiente, leemos juntos. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré. ¿Cuánto iba a durar quitando el pecado de la tierra? Entonces, ¿por qué usted tenía pecado? Entonces, ¿por qué tenemos pecado? Si Él en un día quitó el pecado de la tierra. Esa única piedra, Cristo Jesús. Hay 7 ojos, todo lo ve. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Usted puede esconder de cualquiera, del pastor, de quien sea, pero Dios no puede. Entonces, esa única piedra, Cristo, 7 ojos, todo lo ve. Dice Jehová de los ejércitos,
y quitaré el pecado de la tierra en un día. Consumado es, hecho está. No hay más pecado. Para el que cree, no es condenado. El que no cree, ya está condenado por no creer. Que Jesucristo es suficiente por todos los pecados. Nos dice 1 de Pedro 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ok, vamos a ver, ¿quién tiene pan ahí? ¿Quién tiene pan? Ahí. Ok, ¿por qué tiene pan? Porque no se le ha terminado. ¿Y aquí, quién más tiene pan? Al resto se les terminó, ¿verdad? Solo ellos dos tienen. ¿A nosotros? Entonces, ¿dónde está su pan, René? ¿Puedo verlo? No lo puedo ver, ¿por qué? Se terminó. Ya no tiene pan. Todos los demás ya no tenemos pan. ¿Cómo vemos el pan que no tiene? ¿Por qué vemos el pecado que no existe? Si ya Cristo lo pagó. Él terminó con el pecado. ¿Qué dice? ¿Y cómo padeció? En la carne. Y en la carne terminó con el pecado. ¿El pecado de quién? De todos nosotros. Entonces, ¿por qué usted tiene pecado si ya Cristo pagó por su pecado? Somos libres de pecado si creemos. Si no creemos, de ahí sigue atado al pecado. Por medio de Cristo en la cruz. Ahora sí, San Juan 1:29, lo leemos juntos. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Una suposición, que Josué se tenía que ir, ¿verdad? Se fue. ¿Y qué pasa si nos quita el videoín? ¿Se lo lleva? Y no lo vemos más. ¿O sí lo siguen viendo ustedes? Entonces, ¿por qué sí seguimos siendo pecadores si Él quitó el pecado? No hay forma de seguir siendo pecadores si creemos que Él quitó el pecado de nosotros. Una vez y para siempre. Cristo quita el pecado. Si alguien nos quita el videoín y se lo lleva, ya no lo vemos más. ¿Y por qué el pecado usted sí lo sigue viendo? Si ya Cristo lo quitó. Falta de fe. Así es como por medio de la fe entregamos, encargamos, trasladamos nuestro pecado ¿a quién? A Cristo. Solo tenemos que creer y somos perdonados completamente. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente, ¿haciendo qué? Perdonando todos los pecados. Entonces, ¿cuál pecado tiene usted? ¿Será que pudo perdonar todos, pero uno no? Ok, entonces aquí hay algo importante, vida cotidiana. Usted dice, pero si en la tarde hice esto, pero y mañana voy a hacer aquello. Pillín, ¿eh? Entonces, tenemos que entender algo. La Biblia nos habla de 3 salvaciones. La salvación de vida eterna es la que estamos viendo y es por fe. La salvación de vida cotidiana es la cabezonada de todos los días. Que nosotros, siendo justos, santos, limpios en el Espíritu, este cuerpo nos avergüenza. Lo vamos a ver la próxima semana. Y la salvación del cuerpo. Eso, bueno, la salvación ya completamente, cuando el Espíritu salga del cuerpo, y ahí quedamos completamente libres de todo pecado, porque este cuerpo es pecaminoso, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, donde Gálatas 5, 16 y 17 en adelante dice que la carne es contra el espíritu es contra la carne. Por eso, ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Eso dice, la carne busca el pecado, el espíritu busca al Señor. ¿Cuál es la cita? Gálatas 5, 17, 16 y 17. Sí. Entonces, ¿cuántos pecados nos perdonó el Señor? Todos. Entonces, ¿cuántos pecados tiene usted? Ninguno. Porque Él nos perdonó. Todos. Ok. Entonces, ¿tenemos que pedir perdón? No. ¿Por qué vamos a pedir perdón? Él se llevó. Todos. Por eso no hay que pedir perdón si usted cree que ya Él se llevó todos sus pecados. Siempre pongo este ejemplo. Llega un niño, quiebra un vaso. Entonces, al quebrar el vaso, le dice a la mamá, mamá, me perdona porque quebré el vaso.
Entonces la mamá le dice, sí, no se preocupe, ya, cuidado, se corta, vamos a juntar los vidrios y ya. 10 minutos después, mamá, ¿me perdona porque quebré el vaso? Entonces ya la mamá, sí, está bien, ya pasó, ahí compramos otro. 10 minutos después, mamá, ¿me perdona porque quebré el vaso? Ya usted dice que algo le pasó, ¿ah? Sí, ya, no es nada de eso, ya pasó. Y vuelve otra vez, mamá, ¿me perdona porque, por lo menos ya, se altera la cosa. Entonces usted dice, ya, algo le pasó. Sí, que ya, no le dije, que ya, está bien, ya lo perdoné. Y él vuelve a venir a pedir perdón, ¿por qué? Porque no cree que su mamá lo perdonó. Entonces está pidiendo y pidiendo perdón. Imagínese usted, yo me imagino a Jesús, esto es muy mío, no haga una doctrina de esto, ¿eh? Imagínese a Jesús sentado a la diestra del Padre, allá en el reino de los cielos, donde sea que esté eso, que quede y que ahí vamos a ir, el reino de los cielos. Y usted pidiéndole perdón a Jesús. Me perdona, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Qué puede decir Jesús? Yo me imagino que vuelve a ver hacia abajo, si está arriba, ¿verdad? Donde sea que sea el reino de los cielos. Y seguro dice, pero si ya los perdoné hace 2000 años, ¿por qué no me creen? Ya nos perdonó hace 2000 años, por medio de su sangre. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué sigues pidiendo perdón? Ya todos los pecados están perdonados. ¿Qué le dice la mamá al niño? ¿Pero por qué me sigue pidiendo perdón? Ya, eso pasó, ya. Nada que ver, era un vaso nada más. A usted le queda bien, ¿verdad? Entonces, ya él perdonó, ¿cuántos? Todos. Hebreos 9, versículo 12, nos dice, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros. ¿Cómo se presentaba en el Antiguo Testamento? Con la sangre de los machos, cabríos y los becerros, con la sangre de las ofrendas. Sino por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? De Cristo. Sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, mientras usted se porta bien, está salvo. ¿Qué dice? Eso dice, eterna. No por un rato, mientras se porta bien. Habiendo obtenido por la sangre de Cristo eterna redención. Redención igual, traducido, salvación. Entonces, ¿cómo es su salvación? Porque usted tiene un espíritu eterno, necesita una salvación eterna. Usted con un espíritu eterno no puede tener una salvación pasajera. La necesita eterna también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 17 y 10, 17 y 18? Vamos a leer juntos, despacito. Los que están anotando, anoten Hebreos 10, 17 y 18. Para leer todos juntos, que es muy importante. Ay, pero ¿quién dice que los pecados de ayer y de hoy está bien, pero los de mañana tengo que ver cómo la pulseo yo? Así me han dicho. Sí, así me han dicho. O sea, y no, si mañana sigo de jupón, tengo que ver cómo. ¿Cómo usted va a pagar un pecado? No tenemos forma alguna de poder pagar un pecado nosotros, de cancelar un pecado. Dice Hebreos 10, 17 y 18, ahora sí, todos juntos, añaden. Añade y nunca más, ¿qué dice? Pasado, presente o futuro. ¿Qué es eso? Nunca más me acordaré. Vamos a ver, pasado sería no me acordé. Presente sería no me acuerdo. Futuro sería no me acordaré. Dios dice que Él no tiene memoria de sus pecados. Que Él no se acuerda de sus pecados. Sí, David. Sí, es que también ahí mismo en Hebreos dice, Hebreos 10:26 dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo me explicas? Es que no entiendo ese versículo muy bien. Ok, perfecto. Bueno, eso es como para más adelantito, pero ¿qué será pecar voluntariamente? Que uno lo hace como Adrede. planeado. Ajá, sí, como voy a planear. Vamos a dejarlo para el final o para la otra semana, porque eso se las trae, pero de cabeza, ¿verdad? Pecar voluntariamente, Hebreos 10:26, sí, correcto. Pero tiene le voy a dar nada más un adelanto, el más importante. Después de tener el conocimiento de la verdad.
Pecar voluntariamente, eso lo voy a decir. Pecar voluntariamente es no creer en esto. Entonces, el que sigue con pecado en su corazón es voluntario porque ya oyó el Evangelio, ya escuchó que Cristo pagó por todos sus pecados allá en la cruz por medio de su sangre y no cree. Pecar voluntariamente después de haber escuchado el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por él, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Después dice más abajo que pisotean la sangre de Cristo. Lea más abajo. Si en los tiempos de Moisés, siga leyendo el 27 y 28. Si no una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarlos a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está bien ahí. El que viola la ley de Moisés, si tiene 1 o 2 testigos, sí, él falló en la ley de Moisés, muere irremisiblemente, mátenlo. No hay forma. ¿Cuánto más el que pisoteare la sangre de Jesucristo? ¿Cómo pisoteamos la sangre de Cristo? No creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que su sangre es tan poderosa para perdonar todos nuestros pecadillos? Que al final no son nada comparados a la sangre de Cristo. Yo tenía un colaborador ahí que él era pandereta, así de esos también, ¿verdad? Y como tocaba guitarra y todo, se creen un poquillo más, según ellos. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Le digo, sí, ¿para qué? No sé, pero tiene poder. Oiga, pentecostal nada más. Tiene poder, pero no sabía para qué. La sangre de Cristo la usan para cubrir. La sangre de Cristo lo cubra. La usan para guardar. La sangre de Cristo lo guarde. La muletilla. La sangre de Cristo lo proteja. Entonces, para proteger. O sea, yo no me imagino a alguien saliendo y siendo cubierto con la sangre de Jesús y todo rojo para afuera. Entonces, con la sangre de Cristo, ¿cómo es? La sangre de Cristo vino solo a una cosa. Ni a cubrir, ni a guardar, ni a proteger. La sangre de Cristo vino a algo. A librarnos de todo pecado. Esa es la única que puede perdonar el pecado del mundo. Nada ni nadie más, solo Cristo con su sangre. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando yo les dije que se acordaran de que tenía que ser la ofrenda pura, perfecta? Que no tuviera una oreja rota, no tuviera una pata raspada, nada. ¿Por qué? Tenía que ser pura, limpia. Jesucristo era puro, perfecto. Jesucristo nació sin pecado alguno, porque fue concebido por el Espíritu Santo en María. María no tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada por medio del Espíritu. Y Jesús nace sin el pecado de Adán. Todos nosotros nacemos con el pecado de Adán. Cristo nace puro, santo, limpio. Por eso es el único, es la ofrenda perfecta, santa, pura, sin mancha, que puede perdonar nuestros pecados. Nada ni nadie más puede perdonar pecados. Solo, única y exclusivamente Jesucristo. Nunca más me acordaré, futuro, del que cree en la sangre de Cristo. Ya Jesús no se acuerda de su pecado. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por pedir perdón, no es por hacer oración de fe, no es por hacer ninguna otra práctica que le hayan enseñado. Es por Jesús. No, nada de nosotros, nada que nosotros podamos hacer. San Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando hay una presión de una persona en el físico, sucede esto científicamente. Jesús iba a morir. ¿Por qué? Por nosotros en la cruz. Vamos a ver una pincelada. Esto no refleja lo que realmente Jesús padeció. Esto es una pincelada. Eso tenía puntas metálicas
y se encarnaban en la piel y desgajaban y destrozaban la piel. Pero eso dice la Biblia exactamente. Exactamente. Esa película no alcanza la severidad de lo que le hicieron a Jesús realmente. Así pero se enrollaban más y Jesús llevaba expuestos huesos, vísceras, él iba destrozado completamente. También la cara, las espinas en la cara. Como si fuera poco para avergonzarlo o desnudarlo. Iba desnudo. Y eran azotes 40 menos 1. Porque si llegaban a 40, podían Terminaban. repetir. ¿Era No. así, Si llegaban a 40, terminaban. Sí. Entonces eran 39 y Menos uno, repetían. repetían. Exacto. Ajá, ajá. Así es. Y la corona de espinas, cada espina era que unos 5 centímetros, algo así. Que entraba. Era bastante grande, sí. Ahí donde ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Sí, que el dolor de la corona de espinas era como un dolor de una aneurisma, algo así. Que él tuvo todo desde que se la pusieron hasta que. No, es que fue atroz el castigo. Como un aneurisma, dice. Eso lo meten en la mano, pero fue en la muñeca, ¿no? Aquí en la muñeca, sí. Porque ahí, Sí. ahí se sostiene. Aquí se sostiene, aquí se desgaja. Realmente es aquí. No iba a tener miedo. Como no iba a sudar lágrimas, sudor de sangre literal, sí. Era el temor que sabía de lo que iba. Sin embargo, no. No se negó. Dice que le costaba tanto respirar porque sus pulmones y su corazón se llenó de agua. Sí, Por eso es que cuando clavan la lanza sale agua y sangre. agua y Porque hay sangre. pleura que protege el corazón, que ellos estaba lleno de agua, porque él ya tenía colapsado los pulmones, que cada respiración era un dolor. Es que para poder respirar tenía que amacizarse y después volvía a caer para poder hablar. Y sostenerse sobre sus pies que estaban clavados y eso era dolorosísimo, pero dolorosísimo. Exactamente.
pecar y para que uno ande pidiendo perdón. Exactamente, para no entender, para que no creamos en lo que Él hizo. Yo lo único que le digo es que quiero no pecar nunca. Conseguir. Pues no que no puede. Sí, pero duele porque uno sabe lo que pasó. Es por eso que el agradecimiento no quiero. Pablo decía, no, lo que no quiero hacer, hago y lo que Hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. porque a él también le dolía. A él le dolía fallar. Entonces, esto es lo que... Ay, perdón. Eso es pecar voluntariamente. No creer en eso que pasó en la cruz. Él muere en la cruz para perdonar todos sus pecados. Si usted no lo cree, estás pecando voluntariamente y vas a ir al infierno voluntariamente. Porque no quieres creer en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, por si alguien dice justos, ¿y dónde salió? ¿Y quién dice? Ok, vamos a leer. Si leemos el 18, también tiene que ver con eso. Pero vamos a leer el 19 por temas de tiempo. ¿Qué nos dice? Ok, dice Romanos 5:19. Nos dice, leemos juntos, ¿está bien? Romanos 5:19. 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también los muchos serán constituidos justos. Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció? Por medio de Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por culpa de Adán, nosotros nacemos con pecado, crecemos con pecado y vivimos con pecado. Culpa de Adán. Si usted lee el 18, también dice por las transgresiones. Y después continúa diciendo, así también, por la obediencia de uno. ¿De quién? Por la obediencia de Cristo en la cruz, dice, los muchos serán constituidos justos. Ven que no es que somos justos porque nos queremos llamar los justos, nos dicen los justitos, me dice por allá otro amigo, los justitos. Y es una nueva forma de predicar, justo pecador. Porque él cree en la lección de que usted sí, usted no, entonces ¿para qué predicar? Si ya está listo. Pero bueno, es otro tema. Entonces, muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes? Los que creen. El que no cree, no. La única forma de ir a Cristo es por medio de la cruz. Romanos 4:5 nos dice, leemos juntos, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por... Ok, entendamos este pasaje. Mas al que no hace nada. Eso es lo que dice, el que no obra. Y si quieren leamos Romanos 4:4. Vamos a leer Romanos 4:4. Libro de Romanos 4, versículo 4. Romanos 4, versículo 4 nos dice, porque, el 3, 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Vamos a leer desde el 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que hace, el que trabaja, si usted fue a la semana a trabajar, ¿qué pasa? Su jefe le debe. Es una deuda que su jefe tiene con usted. Usted fue a trabajar. Pero nos dice el 4. Pero al que obra no se le cuenta, vamos a ver, el 5, perdón. Más al que no obra, ¿qué significa? El que no va a trabajar y el jefe el sábado siempre le paga, ¿eso qué es? Gracia. Eso es gracia. ¿Qué tiene que hacer usted para que sean perdonados sus pecados? El que no, más al que no hace nada. Si no, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Hacer algo o creer? Esto es todo lo que necesitamos hacer. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Ahí está la justicia que es más grande
que la de los escribas y fariseos. Eso es tener una justicia mayor, más grande que la de los escribas y fariseos que vimos la semana pasada, que era tener una justicia mayor que la de ellos. Que Dios justifica a todos los hombres por medio ¿de qué? De la sangre de Jesucristo. El que en él cree, por fe que era justo, entra al cielo. El que no cree en él, por su incredulidad, ¿qué dice? Entra al infierno. San Juan 3, versículo 18. Lo dice claramente ese verso. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos San Juan 3, 18. Ahora sí, leemos juntos, para que vean que no es que me lo inventé. El que en él cree no es condenado. Ya ha sido condenado. El que en él cree es salvo, es justo, es santo, es limpio, es puro por la sangre de Cristo. No porque usted es muy buena gente y yo menos. No, por la sangre de Jesucristo somos limpios de todo pecado. Pero el que no cree ya es condenado. Ahí es donde cambia. Entonces la salvación es un... ¿De quién? Cuando usted cumple años, no sé, o en diciembre, y su hijo, su hija, o su hermana, o su familia, o su mamá, o quien sea, le da un regalo, ¿qué hace usted? Ay, no. Usted dice, no me dé eso. ¿Qué hace usted cuando le dan un regalo? Claro. Dios le está dando este regalo. Usted decide rechazarlo. No creo. O decide recibirlo e ir al reino de los cielos. Si lo rechaza, tengo que advertirle que va a ir al fuego eterno. Si lo recibe, tengo que decirle que va a ir a vivir eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Porque la salvación, ¿qué dice? Efesios 2:8, leemos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio única y exclusivamente de la fe. Para los que están apuntando pueden ir a leer Romanos 3:23, bueno, 3:21 al 28, Romanos 3:21 al 28. Pueden ir a leer Romanos 5:1, 2, 3 hasta 10, ¿verdad? Que es especial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si logro... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, ¿quieres que los mormones, porque bueno, nosotros tenemos que afilarnos bien para cuando nos toca hablar con hermanos de otras denominaciones, bueno, no son hermanos, pero bueno. De con otras personas. Me equivoqué, perdón. Sí, no se preocupe. Voy ando como la chilindrina, o sea, de acá, un mormón vino y me dice con respecto a la imposición de manos. Ajá. Por lo menos yo no sabía, reconozco que no sabía esa parte. Y me quedé ahí como, nosotros sabemos, ya usted explicó lo de la imposición de manos, pero ellos insisten en que en el Nuevo Testamento aún Pablo, por decirle algo, imponía sus manos sobre imponía sus manos, ¿verdad? Inclusive Pedro. Ajá. Entonces él me dice, pero ¿cómo entonces ustedes dicen que no? Y aquí Pablo y Pedro lo practicaban, digámoslo así, ¿no? Para mí, o sea, era una duda, nunca había escuchado cómo. Bueno, ya averigüé, ya pregunté y ya sé la razón y quisiera que usted me la confirme. Bueno, entiendo que lo que hacían, primero Pablo y Pedro no eran cualquiera, obviamente tenían ese poder de hacerlo, ¿verdad? Y ellos lo hacían, por ejemplo, Pablo lo hizo en Timoteo, para transmitirle ya lo que ya le había enseñado, ya le estaba diciendo, como te autorizo ya para que vayas a hacer lo que ya te he enseñado. Es así, estoy correcta. Ok, me estás hablando de la imposición. Sí, de la imposición, porque yo creo que es bueno que sepamos que nosotros no lo practicamos, ya sabemos por qué no lo hacemos, porque no sabemos si esa persona tiene un pecado oculto y me lo va a transmitir. Ok, no lo permitimos ni lo hacemos, pero es bueno saber que entonces no es solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Pablo también hacía eso, ¿no? Entonces a mí me quedó la duda de decir, bueno, sí, pues entonces si eso ya no se hacía desde el Antiguo, ellos en el Nuevo Testamento... Mándeme, don Bueno. Lo está haciendo Pablo y Pedro. No, pero Pablo y Pedro tienen una razón. ¿Qué es lo que transmiten cuando imponen manos? Ok, por ejemplo, Pablo
se lo hizo a Timoteo, por decirle algo, ¿no? Y entonces... No, en Hechos 19. Ok. Pablo se lo hizo. Ajá. Ajá, pero entonces yo lo que me dijeron es que primero que Pablo tiene esa autoridad, ¿verdad? Porque no es cualquiera, es Pablo. Ok. Y luego le está transmitiendo a Timoteo, por ejemplo, como diciéndole, no sé, como la palabra se me olvidó, pero como diciéndole, ya te estoy transmitiendo es para que vayas a hacer lo que ya te enseñé, como algo así. Bueno, realmente lo va a decir lo que la Biblia dice. Sí. Sí, no es exactamente eso. Es que no me acuerdo. Hechos 19. Vamos a ir a Hechos 19. Vamos a verlo porque cuando nos Ajá, vayamos a topar con exacto. esas personas, sepamos defender esa parte. ¿no? Ajá. Decirlo como todo. Antes de leer aquí Hechos 19, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, en el aposento de Marco. Y ahí se le descendieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? Y cada uno hablaba en su propio, escuchaba hablar en su propio idioma, como dijo el hermano, ¿verdad? Yair ahora al inicio. Esto es idiomas. Ajá. No, Shibirin Darandare Orendorori Baray. Se nos va ya, bueno, ya sacamos la fotito. Nos faltaba nada más un videito, pero bueno, ahí se lo mandamos, ¿verdad? Después. Okay. Entonces, dice que les oía hablar en su propia lengua natal. Entonces, lengua igual, idiomas, desde la Torre de Babel, idiomas. Pero ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? En Hechos 2. Solo los 120 que estaban ahí juntos en el aposento de Marcos. Entonces, aquí Pablo, en Éfeso, ¿verdad? Vamos a ver por qué es que impone las manos. Porque no todos tenían el Espíritu Santo, no todos lo habían recibido. Entonces, mientras termina de cargar esto, para ver el videito que tenemos, ya está en 100%. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, signo de pregunta. Vamos a ver. Bueno, ahorita, ahí está abriendo. Dice, signo de pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo entonces? Eso le pregunta Pablo a ellos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni se daban cuenta. Porque solo en el aposento de Marcos, los 120, ¿verdad? Que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo. Voy a... Hechos 19, estoy en el 3. Ahorita, ya leí el 2. Ok, entonces nos dice, el 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos alcanzaron a escuchar hasta Juan. Ellos no sabían del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Bueno, ya sonó, ahora hay que hacerlo. Ya. Ok. Ya sonó, ahorita lo paso a la... Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Entonces, Pablo les explica, Juan llegó hasta ahí, pero él predicaba a Jesucristo. Entonces, dice en el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de él. Vamos a ver, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no estaban en el aposento de Marcos, de 120, que estaban ahí. Entonces Pablo pone las manos y transmite el Espíritu Santo, pero a ellos. Pues Pablo, en mismo Éfeso, dice, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Efesios 1:13. ¿verdad? Efesios 1, versículo 13, que es ahí están los 3 pasos para la salvación. Efesios 1:13 nos dice, lo tienen, ok, se lo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo que hemos hecho hoy, escuchar la palabra de verdad,
¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la única forma de ser salvo es por medio del evangelio, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya no con imposición de manos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en que la sangre de Cristo nos perdonó todo pecado, ahí recibimos el Espíritu Santo. Ya no tienen que poner manos, nada de eso. Hable, ahí los tienen. Y le hacían el galillo y lo querían agarrar del pescuezo a uno para botar las lenguas, ¿verdad? Entonces, la imposición de manos que hace el apóstol Pablo específicamente era para que recibieran el Espíritu, pero después él mismo dice cómo se recibe el Espíritu. Ya todo el que escuchaba la palabra recibía el Espíritu, era sellado. Entonces, hoy los que creyeron, si alguno no creía o no tenía claro, fueron sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo pecador, porque si no hubieran estado con Jesús en la cruz. Pero el Padre y el Espíritu Santo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Elohim, ¿verdad? Mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, no puede estar el Espíritu Santo en un cuerpo pecador. Entonces, esa fue para traspasar el Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Pero solo esa fue la razón, no se necesita actualmente. Actualmente es por medio de la palabra que recibimos el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a ver este video, a ver quién era como Don... ¿Cómo se llama? Don Bueno. Uh-huh. A ver quién era como Don Bueno. Yo era un Don Buenísimo. Vamos a ver. ¿Usted es Don Bueno? ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No, pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. Oh, nena. Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios! Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, ¿has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón? Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. No, sería vergonzoso. La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice,
cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. no, Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedarás en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer y Ahí está, don Bueno. ¿Cuántos don buenos éramos? Y por más buenos que seamos, no podemos cumplir la ley de Dios. Jamás. Pero es un regalo de Dios. Y ese regalo, una vez más, lo tenemos hoy a nuestras manos. Entonces, no es por pedir perdón, no es por hacer oración de fe, no es por portarme bien, es por creer que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz me canceló, me pagó, perdonó todos mis pecados. Lo que pasa es que la ceguera que tenemos en esas otras doctrinas es porque desde el primer día que uno llega, si no acepta al Señor, usted no es salvo. Exacto. De una vez comienzan engañando, de una vez comienzan poniéndole a uno que si uno pecara, porque yo tenía un compañero de esa iglesia, de una de esas iglesias, que él ministraba la música y la alabanza, pero él andaba en pecado de adulterio. Y yo lo sabía, entonces un día le decía yo a él, usted no le da vergüenza subirse al altar. Don Bueno. Sí, subirse al altar después de haber andado por ahí. Entonces dice, no, pues no, eso no importa porque Dios perdona. Que peca, reza, empata. No es así. Ahora, dice, hago oración y te pido perdón y ya puedo ser justo. No, es muy fácil así, ¿verdad? Ser libre para servir. Sí, no. O sea, así lo engañan a todo el mundo. Sí. Entonces, porque no hay Espíritu Santo ahí, no, que lo reargulle. Pero si hay ese revoltijo de lengua. Sí. La otra semana vamos a ver bien, ya la otra semana sería la última de esta seguidilla, ¿verdad?, de seminario. Vamos a ver y traigan preguntas para también tratar todas esas preguntas. Hoy vimos la salvación del Espíritu, que es de vida eterna. Está la salvación de vida cotidiana y después cuando el Espíritu abandona el cuerpo y el cuerpo pecador, que lo vamos a ver la próxima semana, si así lo permite. ¿Tienen alguna pregunta de salvación de hoy? Entonces yo les pregunto, ¿el justo peca o no peca? ¿Falla el justo o no falla el justo? ¿Sí o no? Sí. Lamentablemente. ¿Pero pedimos perdón o no pedimos? ¿Por qué no pedimos perdón? Porque ya nos perdonaron. Ok. Entonces, ¿cuál es la oración correcta aquí en adelante? Les adelanto Primera de Juan 1:9, que hablábamos, ¿verdad?, con la hermana Patti, que dice que dice que presentemos nuestros pecados delante de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí viene una palabra específica, si quieren la ven. Confesemos nuestros pecados, confesar nuestros pecados delante de Dios. Ese confesar en el original significa reconocer y apartarme. Eso es lo que significa. Tampoco hay que ir a pedirle perdón, porque uno confiesa que
falló, pero ya no lo vuelve a hacer, lucha por no hacerlo. Cuando la mujer se llama adúltera, usted antes lo comentó, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Vete y no peques. Vete y no peques Y más. no le exacto. dijo, tiene que aceptar el Señor para que... Nada de eso. ¿no? Y así le decía yo a David, que el ladrón y el otro que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. El ladrón en la El cruz, Señor le dijo, malhechor. a partir de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ajá, ¿en qué momento pidió perdón? Nunca. ¿En qué momento hizo oración de fe? Nunca. Entonces yo eso un día esto comentaba con David, le decía, qué equivocado está uno. Solo creer. Solo es Creer en Jesucristo. y ya apartarse, eso sí, apartarse, porque si yo a conciencia ando peque y peque, Eso es otra cosa. No practicar el pecado ya es otra cosa. uno va, en cualquier momento va a fallar porque es humano, porque es carne. Por estar en esta naturaleza. Practicando las audiencias de que te voy a hacer, yo sé que es pecado, pero bueno. Así es. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ese confesar no es ir por allá con un otro pecador y confesarse. Ese no le puede perdonar, no. Si confesamos a Dios, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, no si pedimos perdón. ¿Ve? Entonces, ¿qué hago yo si fallo? ¿Qué hago yo si peco? Le confieso, Señor, yo no tuve que haber hecho esto. No tuve que haber hablado así. Ayúdame a cambiar. Ahora la oración cambia. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Ayúdame a dar testimonio de que tú vives en mí. Ya eso es diferente que pedir perdón. Ya nos perdonó. Y si es nuestra fe, ya somos salvos, justos, limpios, perfeccionados por su sangre. Entonces es cambiar. Tenemos que decirle que nos ayude a dar buen testimonio como verdaderos hijos de Dios. Bueno, ya pasó bastante el tiempo. La otra semana vamos a ver estos puntos. Vamos a orar. Señor, sumamente agradecidos, Padre, que en esta noche, gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras tenemos la oportunidad de poder entrar a la vida eterna. Y eso es a través de la fe en tu sangre. Hoy entendemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder que tú nos has dado para poder entrar al reino de los cielos a través de esa sangre derramada en la cruz. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que refuercen su fe, que puedan ser levantados, Señor, esa fe cada día más, venga levantando, subiendo de nivel, Señor, madurando en la fe, Señor, y completamente agradecidos contigo, Señor, en esta hermosa noche. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preguntan